Buenos días, hermanos. Siguiendo nuestra serie de devocionales, hoy compartimos el tema Nuestra vida en el altar de Dios. Son muchos los que hoy día hurgan en las Escrituras a fin de entender lo que está pasando en estos tiempos. Son pocos los que han entendido los sentidos que esconden la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 12:1 expresa estas palabras: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante, la carta a los Romanos nos habla a respecto de un ruego muy particular. El ruego de Pablo tiene que ver con aquellos que han entendido que el Señor ha hecho misericordia con su vida, con nuestra vida. Bien entendida, la palabra misericordia habla de miseria del corazón. Esto quiere decir que el Señor ha visto la miseria de nuestra vida, para la incapacidad para poder solucionar nuestros problemas, se ha compadecido y ha visto en nuestro corazón esa miseria y se ha conmovido al punto tal de actuar a nuestro favor. Esto significa misericordia. Dios apreció nuestro estado sin Cristo, miserable, y aplicó su compasión a nuestra vida, al punto tal que ahora somos aptos para poder presentarnos al Padre justificado. Pero su ruego no es por nuestra alma. Él ya salvó nuestra alma cuando murió en la cruz. Él dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Permíteme por un segundo explicarte lo que el apóstol trata de significar en estas palabras. Él está pidiendo cuentas de nuestra vida física y de nuestro tiempo, y el rendimiento de nuestro tiempo para la gloria y honra de su nombre. Agrega que esta entrega, este sacrificio vivo, es santo, debe ser agradable, apartado. Porque, demos un ejemplo, si decimos que dedicamos nuestro tiempo el domingo a Dios, debemos dedicarlo de verdad a Él. Quisiera decirte que es una falacia, una mentira y un mal concepto decir que los domingos antes de la pandemia le dábamos a Dios a cuentagotas tal vez una hora, y a veces ni aún así, para el culto. Y a veces consideramos muy largo aún el tiempo del mensaje, y en el peor de los casos nos retiramos anticipadamente a cumplir con nuestros compromisos. Hoy Dios nos ruega a través del apóstol Pablo que tengamos una presentación más efectiva de nuestra vida física, más preparada, más santa, más dedicada y más agradable. Podríamos decir que el tiempo necesario que Dios reclama de sus instrumentos dedicados a Él, que están a su disposición para cuando Él lo requiera, es el tiempo al que Él llama culto racional. Habiendo nosotros entendido lo que es entrega, que nuestra vida sea dedicada y apartada para Él, en contraposición de esto, el versículo número 2 nos dice cómo hacerlo. Dice, no os conforméis al siglo. Esto quiere decir, no te sientas cómodo con las formas y las cosas que este mundo intenta imprimir en tu vida física cotidiana. En cambio, usa la palabra transformación, y significa esto un cambio de pensamiento. Dice que hay que renovar nuestra forma de entender las cosas que son buenas para nuestra vida mientras estamos aquí. Estamos muy tranquilos a veces, por años, sin cambiar cosas de nuestro diario andar. Y aquí Pablo ruega que este proceso sea realidad en la iglesia a la que él escribe, que es la iglesia en Roma. Esto debe realizarse día tras día, y esto debe llevarnos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No olvidemos que la iglesia en Roma tenía gran idolatría y estaba volcada en muchos casos a que aquellos dioses que tenían los romanos pudieran influir en el pensamiento cristiano de la época. Esta renovación nos hace comprender que Dios planea para nuestra vida algo que resulte agradable, es más, aún perfecto. La gracia de Dios siempre es agradable y es perfecta para nuestra vida.
Alguien dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo voy a hacerte una pregunta. ¿Le agradó a Dios cuando sus santos murieron en el circo romano, quemados, comidos por los leones? ¿Cómo aplica ahí el texto famoso que estudiamos donde dice, todas las cosas ayudan a bien para los que a Dios aman? Sería interesante ver que la Biblia nos dice que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien, aunque tú creas que es algo malo, va a obrar para bien. Tengo una pregunta reflexiva al final de la bendición. Mi pregunta es esta. Quisiera preguntarte, hermano, en la iglesia local, si los cambios que el Señor está haciendo e hizo en tu vida desde que te convertiste resultan visibles a los demás. Estoy hablando de tu vida física. Si llegas a la conclusión de que estos cambios no pueden percibirse, es porque no existen. Debemos analizar correctamente cómo son nuestros días aquí en la tierra. Debemos recordar el llamado grave del apóstol Pablo. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que tu vida sea el altar de Dios para la gloria y la honra de su alabanza. La gracia de Dios esté contigo. Dios te bendiga. Amén.